Buenas tardes, noches a todas y a todos. En nombre de la alcaldesa Carmen Álvarez y como delegado de Cultura, os doy la bienvenida a este patio del Centro Cultural de la Victoria, que hoy acoge la presentación de Fugamundi, el nuevo libro de Jesús Vegazo Palacio. Quiero saludar también a los intervinientes de hoy: Antonio Aguayo Cobo, editor de Peripecias Libros, y José María Hermoso Rivero, presentador. Un agradecimiento que hago extensivo a todas y todos los que nos acompañáis a este patio del Centro Cultural de la Victoria, desde donde diseñamos una política cultural abierta, inclusiva, heterogénea y para todos los públicos, tal y como San Lucas se merece. Por último, mi felicitación a Jesús por esta nueva publicación, que ya forma parte de tu interesante carrera. Muchas gracias a todas y a todos. Buenas tardes, buenas noches ya. Ante todo, gracias por estar aquí acompañándonos. Gracias al Ayuntamiento de Sanlúcar por acogernos en este centro cultural maravilloso. Y yo voy a ser muy breve, simplemente. Yo vengo en nombre de Peripecias Libros, la editorial que ha editado este libro magnífico de Jesús, y es un honor para nosotros trabajar con una ciudad como Sanlúcar. No es el primer libro que editamos referido a Sanlúcar. Aquí José María, por ejemplo, es coautor de otro libro que también tuvimos el honor de editar, y este es el segundo tomo de Fugamundi, el libro de Jesús. Nosotros somos una editorial que con el centro de residencia en Jerez, aunque tenemos una vocación no localista, queremos que hay una cosa fundamental, que es la defensa de la cultura con mayúscula, la cultura que no es una cultura localista que se ciñe únicamente a una población, a una ciudad. Creemos en esa cultura con mayúscula que tenemos que defender, porque lo que nosotros hacemos en nuestra editorial, de alguna manera, y desde nuestro humilde punto de vista, es simplemente luchar por algo tan fundamental como es la cultura. Si perdemos la cultura, si perdemos la identidad, perdemos todo. Entonces, creo que aquí es lo fundamental, nuestra aportación. Nosotros tenemos varias líneas editoriales. Una, los libros de historia, arte. Tenemos una colección de la que estamos muy, muy orgullosos, que es Cultura del Vino. Hay aportaciones maravillosas de personas de Sanlúcar, por ejemplo, como Rafael Montaño, que tiene un libro sobre las exposiciones internacionales. Y nosotros lo que queremos hacer es, de alguna manera, intentar salvaguardar lo que es nuestro, lo que es nuestra cultura, lo que es nuestra identidad. Una editorial no está hecha para hacer dinero, más bien nos cuesta, pero una editorial tiene una función fundamental. En primer lugar, incitar a leer. Esa cosa tan maravillosa que es el libro, que no necesita pilas, no necesita pasarlo así como... es el libro, ese libro en papel que lo coges, que lo hueles, que lo abres, que todavía te recuerda a la tinta, y apostamos por ese libro que todavía. Y después simplemente nosotros tenemos otras líneas editoriales, como es, por ejemplo, narrativa, poesía, flamenco, etcétera, etcétera. Intentamos estar en el mundo cultural. Y en el mundo cultural no podía faltar este recuerdo
o este magnífico estudio de Jesús Vegazo, que hace referencia a los monasterios, a los conventos de Sanlúcar y su papel en la desamortización. Este es el segundo tomo. El primero lo publicamos hace 2 años. Falta todavía un tercero con el cual amenazamos. Entonces, dentro de un par de añitos, ¿no? Sí, 2 años. 2027. Dentro de un par de añitos nos volveremos a ver. Pero les recomiendo que cojan este libro porque es un libro que hay que leérselo de principio a fin. Es un libro que recoge la historia viva de lo que es los conventos de Sanlúcar y de lo que es Sanlúcar. No es solamente los conventos, sino que también recoge la historia, recoge de alguna manera la esencia de la ciudad. Y yo le había dicho a Jesús que iba a ser muy breve, me estoy enrollando como una persiana. Así es que simplemente les doy las gracias de nuevo por haber venido y acompañarnos en esta tarde-noche y gracias por estar aquí. Y le cedo ya la palabra a José María, que va a hablar del libro mucho mejor que yo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la asistencia, muchas gracias a la Delegación de Cultura por acogernos. Y nada, pues hoy tengo yo el gusto y el privilegio de presentar a mi amigo y maestro, que ha patentado un método llamado Método Jesús Vegazo, que lo conocemos los historiadores. Y estamos hablando ya de una persona con un bagaje ya intelectual y que ya es, le guste o no le guste, y a pesar de su rabiosa juventud, es un clásico. Porque yo comencé a leer a Jesús Vegazo cuando estaba haciendo la carrera de Historia, y estoy hablando que la terminé sobre el año 2006, entonces ya Jesús ya tenía publicado el libro. No, Jesús Vegazo, mi buen amigo Jesús, que me ha escogido, me ha pedido el favor de que le haga de presentador, espero no hacerlo mal ni defraudarte. Mucho menos. Nació en Sanlúcar, en la década de los 60, no vamos a decir la fecha, ¿verdad? No hace falta. Y demás. Y publicó su primer libro en el año 95 dedicado a los autos de fe, sobre todo al tema de la Inquisición. Él me comentaba a mí que después de este libro veía Inquisición por todas partes. Siempre, y es verdad que cuando un historiador se mete en un tema se obsesiona tanto que ya se embauca. Después prolegó prácticamente el preludio de este magnífico libro fue uno dedicado a la desamortización eclesiástica en Sanlúcar, que se publicó en el año 2007, que fue el primer libro que yo encontré. Y ya Jesús se metió en algo en la que la mayoría de los historiadores de la ciudad no se habían metido, en esos expertos en Jesús, en coger temas que nadie muchas veces se enfrenta a ellos por la complejidad que tiene, que fue la desamortización en Sanlúcar. Después, fruto de su trabajo en la Casa Ducal de Minasidonia, en ese magnífico archivo que es para quedarse vivir allí, publicó el libro Felipe V y la publicística del poder. Y después llegaría, yo creo que su magna obra, que para mí ya ahí me cogió ya más madurito, y cuando yo vi lo que había hecho, pues me quedé sorprendido, que fue Encrucijada de cargadores, cosecheros y prestamistas. En ese libro Jesús le daba la vuelta a toda la historia de Sanlúcar. ¿Por qué? Porque donde otros veían progreso económico con el tema de la viticultura, Jesús ponía pica en Flandes, hablando de que no había sido tan positivo el hecho de monopolizar toda la industria de Sanlúcar en el tema del vino. O sea, fíjate lo que les estoy comentando. Más recientemente ha publicado El Epistolario, un magnífico trabajo sobre las cartas y la correspondencia, ni más ni menos que de la Sociedad de Amigos del País de Sanlúcar de Barrameda. Y hoy ya presentamos el segundo tomo de Fugamundi, que les puedo asegurar que es una auténtica delicia y que le va a dar la vuelta prácticamente a muchos aspectos de la historia de Sanlúcar. ¿Por qué? Porque realmente de los conventos de Sanlúcar, y nos encontramos hoy en uno de esos conventos desamortizados, por si no lo han visto ustedes, estamos en el convento de los mínimos de San Francisco de Paula. De estos conventos prácticamente se sabía de alguno un poco más, de otro un poco menos, pero nadie se había metido en estudiarlos todos. Y ahí es donde estoy diciendo que Jesús se mete muchas veces en cosas que nadie nos atrevemos a hacer. Lo normal es que uno se dedique a investigar un convento, una iglesia, pero Jesús, con ese afán y ese espíritu de trabajo monacal, los ha tocado todos.
Una vez le preguntaron hace poco en una entrevista, Jesús, ¿te vas a meter con los conventos femeninos? Y ya dije, mira, yo creo que ya con los masculinos tiene bastante. Aparte de eso, Jesús, dentro de sus amplios artículos, es autor y ha descubierto el autor del primer tratado de viticultura de Andalucía, escrito en Sanlúcar de Barrameda. Y dentro de esa labor divulgativa que tiene magnífica, vamos a decirlo, es cronista, es articulista ni más ni menos que del diario nacional El Español, donde publica periódicamente sus artículos. Tenemos aquí, yo lo digo claro, uno de las grandes figuras de la historiografía sanluqueña de los últimos 30 años. Yo apunto, habiendo dos historiadores célebres en esta sala, Narciso, que podían apuntar a reconocérselo algún día. Yo lo dejo caer, ¿bien? Porque está Lozo muy bien, pero quién sabe. Y también, para mí es un privilegio decirlo, fue galardonado con el Accesi en el premio de la Fundación Francisco de Paula, con un trabajo también versado sobre la sociedad amigo del país. Yo, siendo muy breve y sobre todo cohibido por el gran trabajo de mi compañero, yo voy a hacer una presentación un poco más variada para que no se me duerman ustedes y sobre todo para darle el protagonismo de quien tiene, que es mi buen amigo Jesús. Y lo primero que te voy a preguntar, Jesús, es ¿qué te lleva a meterte en un trabajo como esto, del cual falta un tercer volumen? Bueno, pues... ¿Se me escucha? ¿Sí? ¿Se escucha? Ahora. Sí, vale. Ante todo, quiero darles las gracias por asistir a la presentación del volumen 2 de Fugamundi. Sean bienvenidos, obviamente, me siento como en mi casa en esta noche plácida del verano sanluqueño. Y en primer lugar, darle las gracias al señor delegado de Cultura, don Narciso Guita Fernández, y al Ayuntamiento de Sanlúcar por cedernos el patio tan extraordinario del convento de San Francisco de Paula, de los mínimos de San Francisco de Paula. Evidentemente a mi querido editor, porque ya forma parte incluso de la familia, a don Antonio Aguayo Cobo, al cual le estoy eternamente agradecido por apostar por la cultura y por la historia con mayúsculas, ¿no? Y, como no puede ser de otra forma, al profesor don José María Hermoso Rivero, que es un extraordinario investigador, que algún día también habrá que reconocer su trabajo y del que estoy pues muy reconfortado y al cual le doy las gracias por haberme hecho esta magnífica presentación. Sin más, vamos a ir a lo conciso, a lo breve. Y si quiere, es una presentación un poco distinta, ¿no? Es una pregunta-respuesta, nos vamos como cuando nos tomamos un café. Exactamente, y entonces él me va preguntando y yo le voy respondiendo. Lo primero, como he dicho, Jesús, ¿qué te llevó a meterte en un proyecto de esta envergadura? Pues, a decir verdad, yo no tenía ni idea de lo que iba a hacer, eso para empezar. Estaba yo leyendo algunos artículos sobre los conventos de clausura de Sanlúcar, pero muy dispersos, ¿no? Pero especialmente me llamó la atención la obra de Manuel Romeo Tallafigo. En el año 1992, si la memoria no me falla, él dejó caer que en el Archivo Histórico Nacional de Madrid había documentación todavía inédita sobre los conventos de clausura de Sanlúcar. Y después la obra de la tesis doctoral del profesor, que ahora es catedrático, Manuel González, catedrático de Historia Contemporánea por la Pablo de Olavide de Sevilla, que hizo un trabajo fantástico sobre la desamortización trienal durante 1822, 23, 20 en toda Andalucía. Y tangencialmente toca algunos conventos de clausura de Sanlúcar de Barrameda. Claro, era empezar de cero. Y digo, ¿cómo afronto yo este trabajo? Y entonces, bueno, pues lo de siempre, ¿no? Empieza a tomar nota y a partir de aquí pides información, te pones en contacto con el Histórico Nacional de Madrid y ya empieza a ver pues la magnitud de la empresa, ¿no? Que era realmente descomunal. Esto es un trabajo realmente, como tú bien sabes, muy duro, muchos años, pero al final la recompensa es la publicación, ¿no? Le va a dar la vuelta porque a todo el conocimiento que tenemos de los conventos, porque aquí vienen datos que nunca se habían sacado, no solo del patrimonio, tiene una serie de inventarios que son una auténtica maravilla, sino cómo vivían los frailes. Y en ese orden de cosas siempre hablamos, por ejemplo, de conventos míticos, en el cual todavía se conservan los edificios, como es la Merced, que siempre se ha hablado del patronajo que tenían los duques de Macedonia. Pero realmente, ¿quiénes fueron los grandes patrones del convento de la Merced? ¿Y cuáles eran sus propiedades? Pues mira, hablamos del siglo XIX, lo hablamos básicamente desde 1814 a 1836, pero hay una serie de personas que son los que van a sostener económicamente el convento de la Merced.
Ya el duque de Medina-Sidonia prácticamente no tiene ese peso de antaño, pero aparece una serie de sanluqueños que me parecen sorprendentes, muy interesantes, que continuamente cada año va aportando capitales para el sostenimiento financiero de los mercedarios descalzos. Por ejemplo, el mayor contribuyente, el que mantiene a flote la congregación mercedaria, va a ser Vicente Lafita. Vicente Lafita era un capitán retirado de la Marina Española, era consiliario de la Sociedad Económica Amigo del País, diputado de fiesta y de guerra, y él residía en la calle Bertones número 42. Es decir, esa casa que está en ruina, haciendo esquina, enfrente de las covachas, ahí donde vivía don Vicente Lafita. Ese es el mayor contribuyente con diferencia. Él fallecerá y su mujer continuará haciendo donaciones piadosas a los mercedarios. Otro gran contribuyente sería Nicolás Muñagorri, hijo de Algo, de una tradición secular de escribanos, ¿no?, que estuvieron aquí en Sanlúcar de Barrameda, y él era beneficiado del Cabildo de la Catedral de Sevilla. También hace donaciones muy, muy cuantiosas, ¿no? Otros, podríamos poner a Rubén Celis o a Antonio Nuevo, es decir, que hay un grupo, además en el libro aparece un listado interminable de contribuyentes, con 5 o 10 reales, y después ya aparecen evidentemente los grandes contribuyentes que siempre están comprometidos con la obra piadosa de la merced, ¿no? Las grandes propiedades que tenían los mercedarios, bueno, la renta anual, según un estudio que se hizo en 1819, apenas alcanzaba los 21.000 reales de vellón. Y las grandes propiedades por antonomasia va a ser el Pago de Brevas, una hacienda que se encontraba en el Pago de Brevas, entre Trebujena y Rota, que tenía 103 aranzadas de extensión superficial, y ahí se dedicaba básicamente a cultivos de sembradura, a olivar y a viñedos. De ese olivar, que era trabajado por un labriego de aquella época llamado Lucas Sarmiento, pues esas aceitunas se llevaban al molino aceitero, la almazara que tenía la orden mercedaria en la calle Almonte número 36. Y bueno, eso rentaba al convento unos 640 reales al año, ¿no? Y la otra gran propiedad por antonomasia, pero yo no lo voy a acosar con tanta información, que todavía se mantiene esa casa y su numeración de gobierno, porque aparece el azulejo original, casa número 45, esa casa que se encuentra en la calle de la Caridad, esquina Montepiedad. Eso era una casa de vecindad y los mercedarios alquilaban por habitaciones y rentaba unos 1.650 reales de vellón al año. O sea que era una importante fuente de ingreso. En cualquier caso, los mercedarios lo pasaron canutas, ¿no?, durante el siglo XIX, porque no llegaban ni siquiera a los 21.000 reales de vellón de renta anual, ¿no? Pero sería una parte de esa historia de los mercedarios. Jesús, cuando yo leí el libro, otro de los mitos que se quita. Todo el mundo habla del famoso convento de los Jerónimos de Sanlúcar, donde partió, donde escucharon misa Magallanes y Elcano. Pero realmente cuando uno lee el libro se da cuenta de que los Jerónimos realmente a nivel, digamos, tanto de patrimonio como de renta, eran tan importantes. Pues no, ya los Jerónimos en el siglo XIX era un monasterio menor, era de los últimos de la provincia de Andalucía. De hecho, casi a mediados del siglo XVIII, más de una tercera parte del monasterio estaba ya en ruinas y solamente habitaban el monasterio 12 frailes. Estaba, como tú bien sabes, los jerónimos siempre habían interpuesto pleitos judiciales con muchos acreedores, con deudores, ¿no? Y eso estaba socavando la salud financiera del monasterio de los Jerónimos, ¿no? Entonces, era un papel ya residual prácticamente, es que el monasterio se caía a pedazos. Y la única finca que tenía con entidad anexa al monasterio era la huerta Barrameda, que tenía solamente 2 aranzadas, pero se dedicaba pues al regadío de naranjos, de granados, tenía incluso su propio ingenio hidráulico, sus tarjeas, es decir, y estaba siempre arrendada a particulares, pero esos particulares no pagaban. Y entonces pues se interponían otros pleitos, es decir, que realmente los pleitos acabaron con los Jerónimos en el siglo XIX. Y después llegaron ya las desamortizaciones, la de José I Bonaparte, después llegó la del trienio y finalmente la de Mendizábal, ¿no? Ahí la gente cuando vea el libro pensará, bueno, por lo que está diciendo Jesús son datos económicos, datos rentas. No, se habla de cómo era la vida diaria de todas esas comunidades. Y hay un detalle muy, muy gracioso de Jesús. ¿Qué problema tenían los agustinos con los prostíbulos? Una pregunta bastante... Es cierto que los agustinos de Sanlúcar tenían problemas con los prostíbulos. Cuando el definitorio, y le explico lo que es el definitorio, que es una asamblea general de frailes definidores de la moral
y de la observancia regular agustina, expide unas cartas que llegan aquí a Sanlúcar de Barrameda, donde se obliga a mantener la compostura y, evidentemente, la castidad y la pobreza. Pues hay observaciones muy interesantes de que, efectivamente, muchos jóvenes, profesos agustinos de Sanlúcar, en su labor pastoral y caridad cristiana, pues frecuentaban los prostíbulos, los lupanares del Arrabal La Ribera, cerca de la calle San Jorge. Y no solamente eso, sino que se hacían de alcahuetos, con lo cual esto, claro, esto saltó todas las alarmas al provincial agustino, y entonces hemos recogido información sobre esa conducta que rompe lo que es la castidad y la pobreza, ¿no? Incluso hacían negocios, dormían fuera del convento, una actitud absolutamente disoluta que no tenía nada que ver con la humildad, la paciencia y el cumplimiento exhaustivo de la observancia regular. Y efectivamente frecuentaban los prostíbulos, algunos de ellos, sobre todo los más jóvenes, y no regresaban al convento, lo cual estaba totalmente prohibido. Y también muy interesante, José María, hay también instrucciones muy precisas sobre la indumentaria de los agustinos. Eso me llamó mucho la atención, ¿no? Por ejemplo, tenía que salir a la calle en pareja, con un sombrero de canal. No podía llevar la camisa por encima del hábito agustino. Los zapatos serían zapatos de cordobán, planos. No podía llevar lazos de colores los zapatos, ni usar reloj. O sea, son cuestiones muy interesantes. Por supuesto, también la ropa interior tenía que ser blanca y no ancha, sino ajustada. Y, por supuesto, ni entrar en lugares de mal olor, en este caso las tabernas. Es decir, si hay sanciones, hay reprobaciones por parte del provincial sobre estas cuestiones, que era una práctica habitual de los agustinos sanluqueños. Y eso es muy interesante, ¿no?, que aparece en el libro. Sanlúcar ha mantenido, Jesús, y además estamos en una ciudad conventual, aunque ya quedan pocos conventos, pero es una ciudad conventual, ha mantenido una nomenclatura respecto a sus conventos. Por ejemplo, tenemos a mí me encanta esa calle, que es la calle Misericordia, donde estaba el Hospital de San Juan de Dios. De ese hospital, que fue tan importante con tantísimas cámaras, ¿tú qué destacarías de ese hospital? Pues del Hospital de San Juan de Dios. De San Juan de Dios, sí. Pues yo destacaría sobre todo lo que es la enfermería, porque sepan ustedes que el hospital estaba destinado a atender a pobres de solemnidad que se morían por las calles, y especialmente a militares, ¿no?, sobre todo en época de epidemia. La única asistencia sanitaria la ofrecía el Hospital de la Santa Misericordia. Y yo me quedaría con la enfermería, especialmente con la Sala de la Misericordia, con la enfermería, con el depósito de cadáveres, con la ropería. Ahí estaban los colchones, estaban las camisas de los enfermos, estaban los cobertores, estaba todo el material necesario, y efectivamente la botica. La botica, las redomas de vidrio, botijos de barro, todo tipo de ungüentos para tratar a estos enfermos de solemnidad que morían, pero muchos se salvaban. Hay una estadística muy interesante donde se ve que la acción, digamos, caritativa de estos hospitalarios salvó muchas vidas de sanluqueños que estaban abandonados a su suerte. Sí. Y volviendo, por ejemplo, al tema de los franciscanos, ¿qué fueron, porque es muy interesante cómo lo desarrollan en el libro, las patentes franciscanas, que les das ahí una importancia increíble? Sí, las patentes son instrucciones, vamos a definir lo que son las patentes franciscanas, son instrucciones, son prevenciones, son regulaciones que se aprueban en los llamados capítulos generales de la orden, que se van reuniendo en la Casa Grande, en este caso en la Casa Grande de Sevilla, los franciscanos observantes. Y básicamente lo que hace es eso, igual que hemos hablado de los agustinos, regular la observancia. Es que había un problema muy serio, es que los frailes no cumplían con su obligación. Básicamente era la meditación, era la castidad, la pobreza, la espiritualidad y el rezo intelectual y en silencio. Y evidentemente muchos frailes, sobre todo los donados y los legos, hacían lo que le daban la gana. Salían del convento sin autorización, se iban a hablar con mujeres de mala reputación, se iban a las tabernas de mal olor, e incluso algunos tenían la costumbre de dormir y pernoctar en conventos femeninos. Entonces, claro, eso llegaba a los oídos de los provinciales de la orden. Hablamos de Sanlúcar de Barrameda, y por tanto empiezan a emitir patentes al prior, y si el prior no cumplía con esa patente, todo el peso de la orden caía sobre el prior. Y los jóvenes eran los más disolutos. Por ejemplo, una cosa que me llamó mucho la atención fue el tema del cerquillo
de los frailes franciscanos. No estaban a 2 dedos por encima de la oreja, se dejaban el pelo largo. Y era obligatorio afeitarse 2 dedos por encima de la oreja. Pues es constante, ¿no?, las patentes, recordando al convento franciscano de San Lucas que los frailes deben tener el cerquillo 2 dedos por encima de la oreja y no dejarse el pelo largo. El tema de reloj, muchos hacían ostentación de reloj, hacían negocios en la calle, compraban mercancías y obtenían beneficios económicos. Eso era romper las reglas de San Francisco, de la austeridad, de la pobreza, de la humildad. Es decir, había una corrupción sistémica en agustino y en franciscano, que aparece en la documentación. Y, por supuesto, frecuentaban también prostíbulos. Eso, lo que pasa es que, claro, no lo puede decir claramente, pero cuando hablan de vida disoluta, cuando el provincial de la orden, en este caso, bueno, no me acuerdo del nombre del prior, pero bueno, en cualquier caso, continuamente está recordando a través de instrucciones dentro del convento que hay que respetar la observancia y que no quiera que cuelgue de los hábitos de clausura. Es decir, que la cuestión es muy interesante de cómo aquí en Sanlúcar, gracias a esa documentación, pues sabemos el comportamiento regular de estos frailes, ¿no? El libro va a servir también, y lo digo para todo el mundo del ámbito cofrade, para localizar muchas obras de arte y muchas imágenes que supuestamente, según la leyenda, pues esto estaba en tal iglesia. Pues ahí está con documentación de que no estaba en tal iglesia. Van a buscar, ¿y mi Cristo no estaba en el convento? Pues no, no va a estar en el convento porque ahí están los inventarios del siglo XIX y lo dice claramente. Y aparte, vamos, ya ha dado fruto muchos cuadros y muchos retablos que aparecen, porque aparecen muy bien descritos en el libro, va a ser posible localizarlo en otros templos, porque claro, la desamortización, tú lo explicas muy bien, todo esto fue un poco caos, los cuadros, las imágenes se llevaron en bodegas y demás. Pero hay un tema muy curioso, que la gente yo creo que le va a sorprender cuando lo lea, y estamos en el convento de los Mínimos Francisco de Paula, y es que me llama mucha atención, ¿cómo se lucraron esta gente estos con el contrabando de tabaco? Sí, aparte de datos muy serios económicos, ¿no?, de inventario del Archivo General de Arzobispado de Sevilla, estamos todos muy bien, con sus estudios. Llama también la atención el hecho de que efectivamente este convento que estamos aquí, en este compás del convento de los Mínimos de San Francisco de Paula, pues en el año 1776, esto no afectó directamente, bueno, tangencialmente se afectó a este convento. Pues estalló un escándalo en el convento de la Victoria de Triana en Sevilla, ¿no? Un donado profeso fue detenido por las autoridades civiles y fue registrada su celda, donde se encontraron en su arcón 25 atados de hoja de tabaco habano. Pero no solamente tabaco habano de contrabando a través del río Guadalquivir por el puerto de Sanlúcar, sino además 2 armas de fuego, 5 bolas de munición, pólvora, una daga, una espada, un cuchillo. Y efectivamente confesaría que le había llegado ese tabaco a través del convento de la Victoria de Sanlúcar. Inmediatamente el provincial de la orden, Fray José González, emite la perceptiva patente y llama la atención a los 3 conventos afectados por este escándalo del tráfico de tabaco, de hojas de tabaco, que será el convento de Jerez de la Frontera, de los Mínimos de la Victoria, el convento del Puerto de Santa María y especialmente este especialmente. ¿Qué significa? Que Fray José González, muy preocupado, que vendrá 3 años después aquí personalmente a ver si realmente había, y inspeccionará todas las celdas de los frailes mínimos de la Victoria, a ver si había hojas de tabaco a través del río Guadalquivir. Pues venía efectivamente a acabar con esa práctica que era muy habitual. Posiblemente ese tabaco subiría por el Guadalquivir hasta Sevilla o llegaría a Jerez a través de recuas escondida en el vestuario de otros donados o legos, pero era evidente que aquí había un tráfico ilícito de tabaco, al margen del control de la Real Aduana, y eso solivantó al prior de la provincia de Andalucía, que vino expresamente desde Sevilla a inspeccionar el cumplimiento de la observancia regular y, por supuesto, a sancionar a los infractores, ¿no?, por el tema del tabaco. O sea, que es una cosa muy curiosa que no se ha estudiado, pero que aparece en la documentación, aparte de los inventarios, que está extraordinario, las propiedades amortizadas, pero son cuestiones que ya a mí personalmente me gustó, ¿no? Son totalmente novedosas. Yo ya prácticamente para terminar y viendo la calidad de este trabajo, ¿qué tú como autor, qué esperas o qué encuentren los lectores en este libro?
Bueno, yo creo que los lectores podrán encontrar información muy rica desde todo el punto de vista, teológico, de normas de comportamiento social dentro de los conventos de clausura, ¿no? La observancia regular, la vestimenta, datos económicos, por supuesto, eso es consustancial a un estudio sobre la desamortización. Sobre método Vegaso. Hay muchos cuadros, aparecen ya, por fin hemos podido rescatar mucha memoria de misa, los contribuyentes, lo que aportaban los arrendatarios, que eso era una parte que estaba totalmente desconocida. Velázquez Gastelu es un gran historiador, obviamente, pero él se quedó en el siglo XVIII. Hacía falta una revisión de este periodo de la historia de Sanlúcar. Yo creo que hemos cumplido ese objetivo. El que le guste la teología, el que le gusten las cosas curiosas, también encontrará cosas muy curiosas en el libro. El que le guste el tema de la regulación de la vida dentro del convento, que eso era desconocido, cómo funcionaban los frailes, ¿no?, dentro de los conventos de clausura. Yo creo que es muy rico, ¿no?, es muy variado. Y, por supuesto, los inventarios de obras de arte, de material artístico, lo que es la desamortización, los problemas que tuvo que hacer frente Fariña, José María Fariña, el vicario, para proteger muchas obras de arte, porque otras acabaron pues en almonedas, en manos de tratantes, ¿no?, de arte. Y sobre todo las grandes cofradías de Sanlúcar, ¿no?, las grandes imágenes, cómo se protegieron para no acabar en manos de estos buitres, ¿no?, que se dedicaban a comerciar con obras de arte, ¿no? Yo creo que el libro, este segundo volumen, yo creo que estoy muy satisfecho. Ya hemos entrado en los conventos. El primero vimos Santo Domingo de Guzmán, que es el gran convento por antonomasia de Sanlúcar, el más rico, pero ahora toca los más pobres. Y bueno, ya tenemos aquí el segundo volumen y esperemos que haya un tercer volumen también. Y veamos el resto de los conventos de Sanlúcar. Yo por mi parte ya he acabado. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, yo estoy encantado de responder. Y si no, pues vamos por finalizado el acto. Y que firmen el libro, ¿no? Y por supuesto les animo a que compren el libro, que ese es uno de los objetivos de esta presentación. Y le agradezco enormemente, sinceramente, es muy importante para el autor el apoyo, que nos sintamos arropados, ¿no? Y que tengan ustedes ese amor por la cultura y por la historia local, ¿no? Le estoy muy agradecido. Muchas gracias. Sí, Pepe, dime. Muchas gracias. Coge los beneficiarios sanluqueños de ese proceso de la desamortización que fue tan precipitado, muy criticado y muy criticable. Los beneficiarios de todo ese expolio que se hizo, beneficiarios de Sanlúcar, quiero decir. Sí, la burguesía mercantil básicamente, ¿no?, y militares también compran bienes desamortizados. Sí, es que fue el gran negocio del liberalismo político del siglo XIX. Fue la gran apuesta por el tránsito del antiguo régimen a la España liberal, ¿no?, a la España progresista y efectivamente en Sanlúcar Barrameda los grandes beneficiarios, además siempre comparecían los mismos en los juzgados de Cádiz, donde se subastaba la finca, pues siempre los mismos. Yo puedo poner el nombre de la persona que compró este monasterio, este convento de clausura, que fue Antonio Tolorucci. ¿Quién no conoce a los Tolorucci? Pues él compró este convento de los Minos de la Victoria. Tacón Rosique, ahí está el listado ahí completo, ¿no? Muchos eran de Cádiz, ¿no? Carlos Anuncio y grandes compañías mercantiles comanditarias de Cádiz. Es decir, fue el negocio que benefició exclusivamente a la burguesía liberal, que va a apoyar a María Cristina de Borbón y Tito Sicilia en ese proceso de transformación, de acabar ya con el antiguo régimen, la etapa de Fernando VII, y María Cristina de Borbón y Tito Sicilia se apoyó en la burguesía. Y entonces, pues una forma de acabar con la mano muerta, en este caso con las propiedades del clero regular. Mano muerta significa que no se podía transmitir, no se podían enajenar las viviendas ni las propiedades de la Iglesia. Simplemente agrandarlas. Entonces lo que se va a liberalizar, eso significa desamortizar, acabar con la amortización que vinculaba los bienes perpetuamente a una orden religiosa. Se liberaliza y se subasta públicamente. Y se pagaba, pues ya digo, ¿quién tenía títulos de deuda pública? Es que este tema es bastante farragoso. O dinero en metálico, pues las grandes compañías mercantiles de Cádiz, del Puerto de Santa María y de Sanlúcar Barrameda. Entonces son los grandes beneficiarios de la desamortización. Y ahí vienen los nombres, la cantidad adjudicada, la fecha, todo, en los cuadros. Pero esa parte la hemos dejado a un lado porque es muy técnica. Entonces nos hemos centrado más en los aspectos más llamativos, ¿verdad, José María? Pero sí.
Gracias. ¿Alguna pregunta más? Pues nada. Pues muchísimas gracias por su asistencia. Buenas noches. Vamos a